Como siempre, hermanos, es un gozo poder estar con ustedes y habíamos terminado la serie pasada cuando estábamos considerando contestar la pregunta ¿por qué soy bautista reformado? Y en las últimas 5 semanas habíamos cubrido lo que habíamos considerado y habíamos tocado, que eran las 5 solas. Si se acuerda, estaba sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y finalmente soli Deo gloria. No le voy a dar un repaso porque obviamente nos tomaría mucho tiempo. Pero entonces, entrando a esta nueva serie, considerando contestar y continuar dando respuesta a la pregunta ¿por qué soy bautista reformado? Creo que es importante que nosotros continuemos viendo estas doctrinas que tienen que ver dentro de lo que es nuestra tradición de la Reforma protestante. Y las próximas semanas, las próximas 5 semanas, cuando nosotros nos demos cita para nuestro servicio de adoración, vamos a estar considerando el acrónimo que en inglés se llama TULIP. Y este acrónimo prácticamente va a cubrir aspectos de la doctrina reformada. Y específicamente hoy voy a estar hablando de lo que quisiera, el tema como tal sería en español la elección incondicional. La elección incondicional o una soberana elección. Y le di el tema de una elección soberana, porque cuando usted escucha la idea de el concepto de una elección incondicional, puede ser que comunique un concepto que no es el que quisiera comunicar. Eso para muchas personas, cuando escuchan la idea de una elección incondicional, significa que cuando Dios, estamos hablando de Dios elegir a aquellos que Él ha salvado por los méritos y la obra de Cristo, suena como si no hay condiciones. En otras palabras, es algo que sencillamente dicen en la calle Raimundo y todo el mundo puede entrar. Y entendemos que eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y creo que la forma tal vez más apropiada, si fuera a modificar el tema o el nombre, sería una elección soberana. Así que en los próximos minutos vamos a estar tratando el tema de la elección soberana. La pregunta entonces, ¿qué es la elección soberana? ¿Qué tiene que ver la elección soberana con nosotros y cuál es la importancia de esta doctrina para nuestras vidas en el día de hoy? La elección incondicional, es usualmente como se traduciría del inglés al español, o la elección soberana, que es el nombre que yo le voy a dar, es una frase que se utiliza para resumir lo que la Biblia enseña sobre este tema de la predestinación, o otra palabra muy conocida que es la elección de las personas para ser salvos por Dios. La elección soberana representa la segunda letra, si fuésemos a hacerlo en inglés, de lo que es el TULIP, es la letra U, que dicho sea de paso, entendí que era necesario de comenzar con este aspecto de que esto es una elección soberana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos abordar este tema y comenzamos entendiendo que todo lo que sucede es en base al el designio de Dios, que todo lo que sucede es porque Dios le da placer, mientras continuamos estudiando los diferentes aspectos de este acrónimo TULIP, vamos a ver de que encaja mejor. Si yo entiendo desde el principio de que todo lo que sucede, las personas que son salvas no son por sus méritos, sino que es por la elección soberana de Dios, creo que se nos va a hacer un poquito más fácil entender. De todas formas, si usted ve su Biblia, cuando usted comienza desde Génesis, usted ve que hay algo muy particular y dice de la siguiente forma: en el principio Dios. Y entendí de que tal vez sería de mejor provecho comenzar con la elección soberana, porque comienza con Dios. Otros términos para la misma doctrina sería favor inmerecido, elección soberana, adoptados por Dios. Y todos estos términos son buenos nombres para esta doctrina porque cada uno revela un aspecto de la doctrina en lo que es la elección. Y sin embargo, más importante que el término que utilicemos para describir la doctrina es la precisión con la que la Biblia va a resumir esta idea de la elección y la predestinación. El debate sobre la elección incondicional no es si Dios elige o no, entienda eso. Aquí el debate no es que Dios elige o que Dios va a predestinar a las personas a la salvación, sino sobre qué base Él elige. Ese es el problema.
El problema no es que nosotros entendamos de que Dios va a elegir a quien quiere salvar. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento de que Dios eligió a Israel. ¿Pero por qué? ¿Porque eran más ricos, más inteligentes, más poderosos? No. Vemos que Dios elige de acuerdo a su designio, es su prerrogativa. Y cuando nosotros entonces vamos a ver en esa tarde la elección soberana, es importante ver que la atención que muchas personas tienen no es de que Dios elige, no es de que Dios predestina, sino la base en la cual Él lo hace. Entonces, una pregunta que muchas veces se hace sobre este tema, ¿se basa esa elección que Dios hace en la presencia de esos individuos, si tendrán fe en Cristo, o se basa en la elección soberana de Dios de salvarlos? Entonces, tenemos que ver esa elección soberana, ese aspecto de cómo es que Dios salva. Y una de las cosas que podemos considerar es que la palabra incondicional en su tema o su traducción original, lo que es la elección incondicional, implica este punto de vista, cree que la elección de Dios de las personas para la salvación se hace sin condiciones adjuntas ni previstas de otro tipo. Y estamos tratando de aclarar que ese no es el caso. Dios tiene ciertos aspectos, Dios tiene unos requisitos, Dios tiene unas demandas para aquellos que son salvos. Dios elige a las personas para la salvación por su propia elección. Y esta elección es una soberana y no debido a alguna acción futura que se realizarán o condición que pueden cumplir. Los que vienen a Cristo se convierten en sus hijos por su voluntad, no por la suya. La gente que son parte del cuerpo de Cristo es porque Dios le plació elegirlos, llamarlos por nombre, por medio del Evangelio y traerlos e incorporarlos en el cuerpo de Cristo por el poder de sí mismo, de Dios. Podemos ver que, como decía, Dios elige a las personas para salvación por su propia elección soberana. Y los que vienen a Cristo se convierten en sus hijos, como dije, por su propia voluntad. Juan capítulo 1, versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo creo que está claro. El asunto es que aquellas personas que son engendrados, nacidos de nuevo, he escuchado ese tema. Una persona dice, eres cristiano, eres convertido. Hay otras personas que dicen, has nacido de nuevo. Esa idea viene de textos tales como este. Y vemos de que la idea de que nadie es engendrado de sangre, lo que está diciendo ahí es que la forma que una persona es engendrada en el Espíritu no es por medio de un aspecto carnal, fisiológico. Esto no viene de herencia. Esto no viene de cultura, esto viene solamente de Dios. Así que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió hacer de ciertos individuos el objeto de su favor. Entiéndame por favor esto. Esto es crucial entender de que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió hacer a ciertos individuos el objeto de su favor. Si se acuerda, cuando habíamos hablado las semanas pasadas, hemos hablado del tema de la gracia, y la gracia es un regalo, es un favor no merecido. Y de la misma forma, cuando hablamos entonces de la elección soberana, ¿por qué Dios elige o predestina? Dios lo hace en términos tal vez un poco más callejeros porque le da la gana. Eso es muy importante entenderlo, hermanos. Es un favor inmerecido, es una gracia especial. Marcos capítulo 13, versículo 20, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y son ejemplos donde vemos la manifestación de este tipo de gracia. Entonces, estos individuos de toda tribu, lengua y nación fueron elegidos por Dios para ser adoptados por Dios, no por algo que ellos hicieran, sino por su voluntad soberana. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13, Romanos capítulo 1, versículo 16, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, nos dan referencias y ejemplos de esta misma idea. Entonces Dios podría haber elegido a salvar a todos los hombres, y créame, ciertamente tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Dios si hubiera querido salvar a toda la humanidad, lo puede hacer, y podría haber elegido no salvar a nadie, que también es su
prerrogativa. Si Dios no quiere salvar a nadie, no tiene que salvar a nadie. Dios no tiene obligación de compartir su gracia, su favor, su amor. En cambio, eligió a salvar a algunos y dejar a otros con las consecuencias de su propio pecado. Este es el asunto que a muchas personas le molesta. El asunto es que entonces la gente dice, bueno, pero si Dios eligió a unos, significa que no eligió a otros. Pero entienda algo, que en cualquiera de los casos, Dios puede ser un Dios de gracia, Dios puede ser un Dios de justicia y darle a la gente lo que se merece, pero Dios no tiene una tercera categoría que es Dios no es injusto. Hay muchos versículos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que hablan de la elección. Y cuando se examina todo lo que la Biblia enseña sobre la elección y la predestinación, resulta obvio que la elección de Dios no se basó en ningún acto o respuesta previsto, sino que se basó únicamente en el propio beneplácito y la voluntad soberana de Dios. Bien entendida, esta doctrina de la elección soberana de Dios es un eslabón de la cadena inquebrantable de la salvación que se ve en el texto que estamos estudiando en esta tarde de Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Leamos de nuevo entonces una vez más. El texto entonces nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, y los que justificó, a estos también glorificó. Vuelvo y digo, el texto en su propia leída yo creo que es muy claro. Ahora, quisiera, antes de llegar al texto, considerar aspectos de la doctrina de la elección soberana. Aspectos de la doctrina de la elección soberana. Todos los predestinados se salvarán. Eso es algo que hay que estar claro. Si una persona ha sido elegida por Dios, esa persona se salvará. Juan capítulo 6, versículo 39, Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dan esa claridad. Es más, Juan dice en el capítulo 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso es de la boca de Cristo. En otras palabras, Cristo está garantizando que toda persona que el Padre le ha dado será salva. Otro aspecto que debemos de ver es que porque estos predestinados que Dios salvará, porque son los que Dios el Padre entrega a Jesucristo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Eso entendemos, entienda bien, el Padre, ¿verdad? Es el que elige, Dios como tal, pero el Padre entonces da a Cristo y dice, estas son las personas por las cuales tú vas a redimir en la cruz. Cristo entonces va a la cruz y paga, es el sustituto perfecto por esas personas. Y también la Biblia nos dice que en este aspecto de la elección soberana, que aquellas personas las cuales son predestinados van a ser salvos. Esas personas son elegidos por el Padre y dados a Cristo. Y estas personas también van a resucitar en el día final. Juan capítulo 17 versículo 2 dice, ¿cómo les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Vemos claramente de que Jesucristo está dando claridad en su oración sacerdotal, hablando con el Padre, y aquí se garantiza de nuevo que aquellas personas que son salvas también serán glorificados. Esa palabra, por cierto, la vamos a ver más en detalle en breve. Ahora, la pregunta que usted pudiera hacerse, está bien, hermano Edgar, yo entiendo de que Dios elige, es su prerrogativa, pero ¿quiénes son los elegidos? ¿Qué los califica a ser elegidos? ¿Será que había una loto? ¿Había una lotería y se le salió el nombre?
¿Será de que ellos se apuntaron? ¿Será que hicieron buenas obras? ¿Será que dieron a las diferentes organizaciones, verdad, de caridad? Porque en nuestro mundo entendemos que para usted entrar en un grupo particular tiene que hacer algo especial para encajar con ese grupo. Pero a la diferencia de la forma que nosotros vemos las organizaciones o los grupos especiales, la Biblia nos da una definición muy sencilla. Número 1, ¿quiénes son los elegidos? Las ovejas de Cristo son los elegidos. Juan capítulo 10, versículo 1 al 30 habla. Y la Biblia nos dice de que nos describe aún, para que tenga claro, de que no solamente son las ovejas de Cristo que son los elegidos, sino que dicen que estas ovejas escuchan su voz y los siguen. Estas ovejas son por las cuales el pastor, Cristo decía, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Ese buen pastor dio su vida por sus ovejas, por los elegidos. Juan capítulo 10, versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces vemos de que estas ovejas son de Cristo, escuchan su voz, son el objeto por la cual Cristo muere en la cruz y Él muere para darles vida eterna y asegurarlas para siempre en la mano de Dios. Y es importante entender quiénes son estas personas, porque si tú, amigo, si tú, amiga, hermano, estás en Cristo, estoy hablándote a ti, estoy dándote tal vez un perfil más completo de quién tú eres en Cristo. Ahora también hay unos aspectos, unos conceptos erróneos que hay sobre la elección soberana y creo que debemos de verlos también. Hay varios conceptos comunes sobre esta elección soberana que no tienen que ver, no son claros y compatibles con la palabra de Dios. En primer lugar, es importante entender que la doctrina no enseña que la elección de Dios sea caprichosa o arbitraria. En otras palabras, no es aleatoria, no se hace sin razón. Lo que sí enseña es que Dios elige a alguien para la salvación, no por algo digno que Dios encuentre en ese individuo, sino es su inescrutable y misericordiosa voluntad. ¿Entienda eso? En un mundo donde dice, no, tienes que hacer, tienes que calificar, tienes que correr, tienes que perder peso, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Esto no funciona con Dios así. Dios a quien elige es por su inescrutable y misteriosa voluntad. Nadie entiende la mente de Dios, pero el placer de Dios se manifiesta en la elección de Dios. Él hace la elección de quién se salvará por sus propias razones, según su perfecta voluntad y por su propio placer, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 5. Y aunque algunos objetan la doctrina de la elección por considerarla injusta, que ya yo le expliqué que Dios no es injusto, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de justicia, pero Dios no es un Dios injusto. No obstante, se basa en la voluntad de Dios y le agradan, por lo tanto, debe de ser buena y perfectamente justa. Porque Dios es justo, no hay nada que Dios no haga que no es justo, entienda bien. Porque Dios es santo, no hay nada que Dios no haga que no es santo. En otras palabras, todo lo que Dios es se manifiesta de la misma forma en la calidad. Nosotros podemos usar esa palabra o la forma que Dios se revela. Y eso es muy importante. Número 2, otro concepto erróneo es que la elección incondicional impide y ahoga la evangelización. Pero la realidad es justo lo contrario. La potencia y la confirma. Cuando uno entiende correctamente que Dios no solo ha elegido a ciertos individuos para salvación, sino que también ha ordenado los medios de la salvación. Eso es importante entender. Hay personas que no captan eso. No es que Dios solamente dice, Raquel, te voy a salvar en algún día. No, es que al mismo tiempo Dios no solamente garantiza la salvación, ¿verdad?, de Raquel o de quien sea, de Miriam, sino que Dios entonces garantiza todos los medios para que llegue a ser salva. Todos los medios. Y más allá, Dios garantiza todos los medios por los cuales Dios va a usar para preservar a esa persona hasta el día final. Entonces vemos este mismo escrito de Pablo en Timoteo en medio de una profunda persecución. Mira lo que dice Pablo, dice, todo lo soporto por amor a los elegidos para que también ellos obtengan la salvación que hay en Cristo, segunda de Timoteo 2:10.
Una comprensión adecuada de la doctrina de la elección fomenta la evangelización y garantiza su éxito. Me explico. Hay personas que dicen, bueno, pero si Dios ya predestinó que hay personas que van a ser salvas, yo no tengo que evangelizar. Yo no tengo que salir, yo no tengo que tocar puertas, yo no tengo que hablar con nadie porque ya Dios los eligió. Y Dios va a salvar a quien Él quiere. Amén. Pero no de la forma que usted lo describió. Eso es lo que pasa con lo que el hombre, cuando usa su razonamiento de una forma que cree que es sabio, en realidad es estúpido. Porque pensar de que porque Dios eligió yo me puedo lavar las manos y no obedecer al Dios que yo digo que me eligió, es ignorancia. Cuando Dios llama, cuando Dios predestina, Dios no solamente dice, yo te elegí a ti, tú vas a escuchar el evangelio, yo te voy a dar arrepentimiento y fe, sino que te voy a dar una nueva naturaleza y al mismo tiempo todas las cosas necesarias para que tú me conozcas a mí, para que vivas una vida en Cristo para la gloria de mí, te la voy a dar. Pero de la misma forma que en el Antiguo Testamento, usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Cuando Josué y Caleb fueron a investigar con los 10 espías y ellos vinieron con un reporte y ellos decían, son tantos, son tan grandes, son tan intimidantes, hermano, no podemos. Pero Dios le había dicho, no, tranquilo, yo le voy a dar la tierra. Pero escuche bien, el decirle te voy a dar la tierra no significa que no tienes que ir a conquistarla. Tú tienes que ir a conquistarla. Si usted está en Cristo y es una nueva criatura, si el Señor te ha elegido y Cristo en la cruz ha pagado por tus pecados pasados, presentes y futuros, pero a ti te toca por el poder del Espíritu practicar una obediencia evangélica para la gloria de Dios. Supera el miedo al fracaso al compartir el evangelio y capacita a las personas para permanecer fieles al mensaje en tiempos de gran persecución. Los cristianos saben que el poder reside en el mensaje del evangelio y la elección soberana de Dios, no en su propia débil presentación. Mire, hermano, gloria a Dios por eso. Usted sabe cuántas veces yo he dicho, Señor, gracias que la gente no se salva porque yo soy claro, porque soy elocuente. Mire, hermano, yo digo unos disparates que yo después me estoy rascando la cabeza a ver qué yo dije. Gloria a Dios que Dios no salva a la gente porque usted tiene una buena dicción, porque usted entiende todas las culturas. No, Dios salva porque el evangelio es un mensaje que es poder de Dios, dice Romanos, y es para salvación. Y Dios usa el concepto, las palabras, las ideas. El Espíritu Santo coge esas ideas y entonces impregna a la persona, le abre los ojos para que pueda ver la hermosura de Cristo, su pecado y la necesidad de su salvación. Así que una comprensión bíblica de la elección le ayuda a uno a compartir el evangelio libremente con todas las personas, sabiendo que cualquiera de ellas podría ser la oveja que Cristo, ¿verdad? La Biblia dice que en la parábola de cuando está aquel pastor que deja las 99, había un himno muy viejo, muy lindo que se había escrito, ¿verdad? Donde entonces el pastor las deja en el aprisco y él va a buscar la que se perdió. Usted no sabe quién es la oveja, la cual Dios ha elegido y va a salvar, pero en el tiempo tiene que escuchar el evangelio para que esa persona pueda ejercer arrepentimiento y fe, que es un don de Dios. Así que no depende de nosotros determinar si alguien es elegido o no. Hay personas que eso le molesta. Y siempre existe la promesa de salvación para cualquiera que se arrepiente y cree en Cristo. El mensaje del evangelio debe de predicarse a todas las personas, no con la certeza de que Dios lo utilizará para atraer a sus ovejas. Así. Esa es la razón por la cual predicamos a Cristo. Esa es la razón por la cual compartimos a Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros nos gusta hablar de Cristo en nuestras meriendas, desayunos, cenas, almuerzos. Si es americano, brunch, que es un invento, ¿verdad? Entre lo que es el desayuno y el almuerzo. Y más si usted es buen hispano, usted siempre le gusta estar comiendo, tomando un café, una merienda de algo. Tercer punto, viendo estos conceptos erróneos de la elección soberana. La elección incondicional tampoco significa, o esta elección soberana, que habrán personas en el cielo que no quieran estar allí.
Esto lo he escuchado yo. No, porque si Edgar, si eso es cierto, eso significa de que Dios puede, contraria a la voluntad de alguien, arrastrarlo hasta el cielo. Bueno, hay que contestar esa observación. Fíjese, el mensaje del Evangelio nos muestra de que ningún hombre espiritualmente está vivo. Y como ningún hombre está espiritualmente vivo, ningún hombre que Dios le da la vida y los ojos para ver la hermosura de Cristo, nadie que vea a Cristo odia a Cristo. El cielo es el cielo porque Cristo está ahí. Eso es lo que el cielo, la razón por la cual el cielo es un lugar que todo el mundo supuestamente quiere ir. La realidad es porque Cristo está ahí. Y esta idea de que ni habrá personas en el infierno que quieran ser salvadas porque no puedan hacerlo, porque no fueron elegidas, esto tampoco funciona. Alguien no puede decir al Señor, Señor, lo que pasa es que tú no me elegiste, y como no me elegiste y no me predestinaste, yo no fui al cielo. No se vista que no va. Eso no funciona con Dios. La elección incondicional, esta elección soberana, reconoce correctamente que aparte de la obra sobrenatural de Dios, en la vida de un pecador, los hombres siempre elegirán rechazar a Dios y rebelarse en contra de Él. Por ejemplo, usted puede ver el artículo sobre la depravación total en las Escrituras cuando se hablan de lo que es la depravación total. Eso no significa que todo hombre es tan malo como puede ser, sino que el hombre como tal ha nacido con la habilidad de pecar en contra de un Dios justo y santo. Lo que la elección soberana reconoce correctamente es que Dios interviene en la vida de los elegidos, los predestinados, y obra en sus vidas a través del Espíritu Santo para que respondan, escuche bien, voluntariamente. Él no está arrastrando a la gente al cielo. Entonces, ¿cómo es eso, hermano? Oigan, que Dios va a llamar a esta persona si ellos voluntariamente van a querer seguirle. Pues claro, porque la Biblia nos enseña que si usted estaba muerto espiritualmente en sus delitos y sus pecados, usted no puede hacer nada porque está muerto. Pero si el Señor te sopla vida por su Espíritu a través del Evangelio, cuando vuelvas en sí como el hijo pródigo, vas a decir, yo voy a servir al Señor. Lo mejor que puedo hacer es servir al Señor. Mira qué paciente, mira qué bueno, mira qué bondadoso, mira qué misericordioso ha sido Dios conmigo. ¿Cómo no voy a servirle? Y esa es la parte que la gente que ve esta doctrina no entiende. Dios no está arrastrando gente que no quiere estar en el cielo en contra de su voluntad. Al contrario, Él porque te da Él te da una nueva naturaleza, es que entonces tú deseas estar con Él. Deseas tener comunión con Él, deseas hablar con Él, deseas leer la palabra de Él. En cuanto a los no elegidos, Dios sigue siendo bondadoso con ellos. ¿Cómo? Pero si no los eligió, van al infierno. Escuche bien. Pero a causa de su pecado no lo agradecen y esa gracia ni reconocen como Dios. Mire, Romanos capítulo 8, versículos 18 al 20 habla de estas personas. Estas personas que no son agradecidos, son malcriados, son personas que son perversas, que siempre se pasan quejando, personas que buscan, ¿verdad?, lo que ellos quieren. Y como consecuencia de esa actitud, de esa naturaleza que es normal para todo hombre pecador, reciben el justo castigo que les corresponde. ¿Cuál es el castigo? El infierno. Y eso, un castigo justo de parte de Dios. Así que los que Dios elige son beneficiarios de su gracia y misericordia soberanas. Y los que no eligen reciben la justicia que se han ganado. Escuche bien, la justicia que se han ganado. Se la han ganado. Dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de vida es Jesucristo el Salvador. Usted vive en su pecado, créame que va a cobrar. Y va a cobrar en el intercambio de este mundo que es la muerte. El pecado produce muerte.
Entonces, cuando continuamos viendo entonces esta idea de la elección soberana, estamos mejor entendiendo. Cuarto punto, y continuamos al texto. Los que argumentan en contra de la elección soberana suelen utilizar versículos como 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, Juan capítulo 3, versículo 16, y dicen la pregunta, ¿cómo podemos reconciliar la elección soberana con un versículo como 1 de Timoteo 2:4 que dice, Dios desea que todos los hombres se salven? O Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues yo diría, no hay ningún problema con ninguno de esos versos. Dios desea que todo el mundo sea salvo. Pero entienda algo, está lo que Dios revela, ¿verdad? Que es lo que Él desea, lo que Él comparte en público, y está lo que Él ha decretado. Entonces son dos cosas diferentes. La Biblia nos dice de que el Señor odia el divorcio, mas sin embargo hay provisiones regulatorias en la Biblia para el mismo. Pero Dios lo odia. Entonces hay que entender de que hay un aspecto donde esta idea de la elección soberana no contrarresta, no va a contradecir otros versos de la Biblia. El problema es que usted tal vez no entiende cómo son armonizados. Ese problema es suyo, no es de la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios desea que todo hombre sea salvo, eso es una verdad. Eso es una verdad y le puedo probar. Desde el principio, cuando Dios crea a Adán, Dios lo creó sin pecado. Muestra en el principio que desde la creación de Adán y Eva, el deseo de Dios era tener armonía con todas sus criaturas. Pero ¿quién lo dañó? El hombre. Aún Dios hoy en día llama a todo el mundo que se arrepienta, que sirva a Cristo, que por la obra hermosa de gracia en la cruz, Cristo Jesús, el Cordero inmolado, ha facilitado que tengas acceso a Dios el Padre por medio de la obra de Cristo. ¿Y la gente qué hace? No viene. Dios ha hecho todo lo posible. Y esta idea de decir, no, es que Dios no me ha elegido. ¿Cómo tú sabes lo que Dios eligió y lo que Dios no eligió? Cuéntame esa. Cuéntame cómo tú sabes eso. Tú no sabes. Mas sin embargo la gente se lava las manos diciendo, no, porque es que yo sé. Es que, amigo, no seas ignorante. Tú no sabes. Tú no sabes. Todos sabremos en tiempo si eres elegido o no. Pero tú en este momento no puedes decir que tú sabes. Lo que sí puedo decirte que sabes, decía alguien bien sabes que no sabes nada sobre ese tema. Así que la respuesta está en comprender correctamente la voluntad de Dios y el amor de Dios. La voluntad pasiva de Dios debe entenderse en contraste con su voluntad decreta. Hay cosas obviamente que el Señor preordena que sucedan. La voluntad pasiva de Dios incluye las cosas que Él puede desear en cierto sentido y Dios usa lenguaje para nosotros entender. Porque hermano, el lenguaje que está limitado en el tiempo, ¿cómo se usa para describir un Dios que está fuera del tiempo, que es infinito? Hay restricciones. Esto es algo que tenemos que ver. La voluntad pasiva de Dios incluye las cosas que Él puede desear en cierto sentido, pero que no preordena ni lleva a cabo. Ciertamente, si Dios es soberano y todopoderoso, como la Biblia declara que es, entonces podría llevar a cabo la salvación de todos los hombres si esa fuera su voluntad decretada o predestinada. No me diga a mí que si Dios quiere algo no lo puede hacer, pues entonces no es Dios. Entonces tenemos que entender que si un texto dice que es la voluntad de Dios que todo hombre sea salvo, tenemos entonces que ver qué dice el resto de la Biblia. Porque si la doctrina de elección soberana nos está diciendo que hay un grupo particular que Dios eligió y usted no sabe quién es, y ese grupo solamente van a ser, ¿verdad?, sus pecados perdonados, el resto del mundo no. Y eso entonces tiene que lidiar con eso. Podría decirse que Dios no desea que los hombres pequen, pero como parte de su plan predeterminado permite que pequen. Usted pecó hoy, usted pecó ayer, usted sabrá hasta qué nivel ha pecado, usted lo sabe, por eso se arrepiente. Pero Dios odia el pecado. Entonces entendemos de que, y vemos en el texto, continuamos estudiando, de que todo esto es parte de esta elección soberana. Así que podría decirse, como dice, de que Dios no quiere que la gente peque, pero vemos que siguen pecando. Y aunque sea un sentido real en el que Dios no se complace en la destrucción de los malvados, lo dice la Biblia, y desea que todos se salven, lo dice la Biblia, su plan predeterminado permite el hecho de que algunos vayan al infierno porque Él lo decretó de esa forma. Y de manera similar,
pensar en lo que respecto, cuando se está hablando de Juan 3:16 y el amor de Dios, la diferencia radica en el amor general de Dios. Escuche bien, hay dos categorías aquí que tenemos que ver, dos categorías. Está el amor general de Dios por toda su creación y por toda la humanidad frente a su amor específico por sus hijos, por los elegidos. Por ejemplo, yo tengo muchos hermanos en la iglesia que yo los amo y comparto con ellos. Hemos ido a vacaciones, cruceros, a la playa, y ellos tienen hijos. Y yo amo a sus hijos igualmente y me caen bien. Pero ¿sabe qué? Al fin del día no me caen tan bien como los míos. Yo amo a mis hijos más que a los suyos, créalo. Y yo no voy a amar a mis hijos menos que a los suyos. No, yo voy a amar a mis hijos más que a los suyos porque son los que Dios me dio. Hay una realidad donde yo amo los hijos de mi amigo, yo amo sus hijos, pero nunca va a ser del tipo de amor que Dios me ha dado a mis hijos. Y de la misma forma, de una forma, claro, no perfecta, porque Dios es más allá infinitamente inmenso, pero Dios manifiesta su amor a su creación, Dios manifiesta su gracia a la creación. Pero Dios muestra su amor de una forma muy específica a aquellos que son sus hijos, aquellos que son los elegidos. La diferencia radica en que el amor de Dios por los elegidos es un amor intensivo que lleva a hacer realmente algo con respecto a su condición de perdidos, en lugar de simplemente sentarse a desear que ellos le amen a su vez. Una imagen tan a menudo conjurada por aquellos que creen tener control de su propio destino eterno. En un sentido genérico, Dios desea que todos se salven y ama a toda la humanidad. Eso es cierto, pero eso es completamente diferente, escuche bien, al amor específico que tiene por sus elegidos y su deseo y provisión para su salvación. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que cuando uno examina lo que la Biblia enseña sobre la elección y la predestinación, queda claro que la doctrina de la elección incondicional, elección soberana, que es lo que estamos tratando hoy, sí representa con exactitud lo que la Biblia enseña sobre este tema tan importante. Y si bienestar o cualquiera de las otras doctrinas de la gracia que vamos a cubrir en las próximas semanas, puede sostenerse por sí sola. Su importancia se hace aún más clara cuando se le considera junto con todo lo que la Biblia enseña sobre la salvación. Y esto es muy importante. Esencialmente sirven como bloques de construcción y cada uno de ellos proporciona una parte necesaria de una comprensión bíblica de la salvación. Y la depravación total define la necesidad de la salvación del hombre y revela su desesperación cuando se le deja a sus propios recursos. Así que cuando deja al hombre con la pregunta, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? La respuesta radica en la comprensión de la elección incondicional, la elección soberana. La elección soberana de Dios de salvar a las personas a pesar de su depravación y basada únicamente en que Él redime para sí a personas de toda tribu, lengua y nación. Esto lo logra cuando los predestina. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. Una comprensión adecuada de esta doctrina no debería dar lugar a cuestionar la justicia de Dios. Eso sería ridículo. Si todo lo que Dios puede hacer es presentar su gracia o justicia y porque a usted no le gusta cómo manifiesta o administra su gracia, no llame a Dios injusto, sino maravillarse de su gran misericordia. La pregunta que debemos hacer no es por qué Dios elige solo a algunos para salvación, sino porque es que Dios elige a cualquier persona, punto. Si todos somos malos, ¿por qué Dios elige a cualquier persona? Y es en base a esta idea que quiero que usted entienda, tenga esa idea de lo que es la elección soberana, para entonces ahora haberle dado un poco de contexto de lo que es la elección soberana. Transicionemos entonces al texto de Pablo escribiendo la carta a los romanos para entonces ver cómo es que esta doctrina resalta en estos 3 versos del 28, 29 y 30.
Ahora, entrando y volviendo al texto que leímos esta tarde de lo que es Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, permítame darle una información creo que primaria para poder entrar en esta carta, porque no asumo que todas las personas conocen la carta de Pablo a los romanos. Esta fue obviamente una carta escrita por Pablo. El texto lo dice al principio de Romanos capítulo 1, versículo 1, nos dice de que fue Pablo. Esta carta fue escrita a finales del año 54 después del Señor Jesucristo. Algunas de las características y temas de la carta de los romanos es una declaración que se llama grandiosa y exhaustiva del Evangelio. Esto es lo que el Espíritu Santo hizo a través de Pablo. ¿Qué tan grande, qué tan exhaustiva? Bueno, sus declaraciones comprimidas de vastas verdades son como resortes enrollados. Una vez soltados, saltan a través de la mente y el corazón para llevar el horizonte de uno y dar forma a su vida. Lo que Pablo está diciendo por medio del Espíritu Santo, esta carta a unos hermanos a la cual él nunca llegó a verlos, él no llegó a Roma. El Espíritu Santo habló. Es una de las obras más grandes, ¿verdad?, de la cual Dios usó para Pablo a escribir. Por ejemplo, Juan Crisóstomo, el mayor predicador del siglo, del siglo X, había que le leyeran Romanos en voz alta una vez a la semana. Agustín, Lutero y Wesley, tres contribuyentes supremamente significativos a la herencia cristiana, todos llegaron a la fe asegurada a través de los impactos de Romanos. Todos los reformadores vieron en Romanos la clave divina para entender toda la Escritura, ya que aquí Pablo reúne todos los grandes temas de la Biblia. ¿Cuáles son esos grandes temas? El pecado, la ley, el juicio, el destino humano, la fe, las obras, la gracia, la justificación, la santificación, la elección, el plan de la salvación, la obra de Cristo y del Espíritu, la esperanza cristiana, la naturaleza y la vida de la iglesia. Hay muchos otros más, pero tuve que limitarlo. Desde el punto de vista que ofrece Romanos, todo el paisaje de la Biblia se abre a la vista y la relación de las partes con el todo se hace evidente. El estudio de Romanos es vitalmente necesario para la salud espiritual y la perspicacia del cristiano, la claridad del cristiano. Entonces creo que es importante entender eso. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos a ver lo que Pablo está diciendo en el capítulo 8, versículos 28 al 30, hay que tener una claridad de qué es lo que Pablo está diciendo en su totalidad. Y para darle un bosquejo muy breve de la carta de los romanos, para que entienda estas palabras que siguen surgiendo, vemos una introducción, capítulo 1, del versículo 1 al 15. Vemos la segunda división, la justicia de Dios por el judío y el gentil, capítulo 1, versículo 16 al 17. La humanidad y su pecaminosidad universal, capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3. La justicia de Dios para justificación, capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. La gracia reina por medio de la justicia de Dios, capítulo 6 y capítulo 7. Dios muestra su justicia en el judío y en gentil, capítulo 9 de Romanos hasta capítulo 11. La justicia de Dios captada y expresada en la vida de su pueblo, capítulo 12 al capítulo 15. Vemos entonces los planes de Pablo y la conclusión de su carta, capítulo 15, versículo 14 al capítulo 16, versículo 27. Es un bosquejo sencillo de esta carta. Entonces vemos el panorama grande. Entonces ahora sabemos que nosotros estamos en el capítulo 8 y enfoquémonos en el texto de hoy para ver claramente lo que vamos a ver. Del versículo 1 del capítulo 8 al versículo 11 vemos la temática de Pablo hablando de que libres del pecado interior. Nos está hablando de que porque estamos en Cristo, nosotros somos libres de ese pecado interior. Del versículo 12 al 17, vemos lo que él trata como la filiación a través del Espíritu. Nuestra relación con el Padre a través del Hijo. Del versículo 18 al 30, vemos lo que se llama del sufrimiento a la gloria. De donde estamos hacia donde vamos. Y finalmente, versículo 31 al 39, el amor eterno
de Dios. Así que tenemos el aspecto mayor, las ideas, las temáticas, el bosquejo, y entonces llegamos a nuestro texto, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Le voy a dar los tres encabezados que vamos a cubrir el resto del tiempo. Número 1, la elección soberana produce un amor bíblico. La elección soberana produce un amor bíblico. Segundo encabezado, la elección soberana garantiza que seremos como Cristo. La elección soberana garantiza que seremos como Cristo. Número 3, la elección soberana garantiza nuestra justificación y glorificación. Eso es lo que vamos a ver. Entonces entremos en el primer encabezado. La elección soberana produce un amor bíblico. Versículo 28. Mire su Biblia conmigo, leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para ayudarnos a acentuar este texto, permítame hacer esta pregunta, no sé si la ha escuchado o se la ha hecho, pero ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? ¿Ha escuchado esa pregunta? ¿Por qué es que le pasan cosas malas a personas buenas? Y es una pregunta que muchas personas consideran cuando vemos los eventos de Ucrania o vemos, ¿verdad?, aspectos de las noticias de robos, asaltos, matanzas, homicidios. Y esa persona, ay, pero ¿cómo es posible que a esa gente tan buena le pasen cosas malas? Eso se escucha mucho. El problema es que cuando las personas sin querer queriendo hacen esa expresión, no entienden la doctrina de gracia, porque dice la doctrina de la gracia que el hombre es depravado y en él no hay nada bueno. Ahora usted dice, no, pero señor Edgar, perdóneme. Usted parece que no ha leído la historia, usted no ha visto de Hitler y Osama Bin Laden, el Che, ¿verdad? Usted no ha estudiado, yo no soy como ellos. Y mire, gracias a Dios que usted no es como ellos, amén. Pero el problema es que Dios no está juzgando, Dios no está dando una nota en base a cómo usted se compara a ellos. Él está dando y va a dar juicio en cómo usted se compara a Él. Ese es el problema. Entonces, algunas de las preguntas con su Biblia abierta, mira el versículo 1 y vamos entonces a tratar de desmenuzarlo. Y una de las preguntas que vamos a hacer primero es, ¿por qué es que todas las cosas obran para bien? Versículo 1, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué es que las cosas le ayudan a bien? Mírelo ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios. La idea del concepto, podemos ir muy en profundo, pero no tenemos el tiempo, es entender que la razón por la cual alguien que es elegido, alguien que ha sido predestinado y está en Cristo, la razón por que todas las cosas le ayudan para bien, es porque aman a Dios. El asunto no es si me están sucediendo cosas buenas, tengo una vida buena. Eso también se puede tal vez interpretar, pero el verdadero asunto es este. Aunque las cosas no me vayan buenas, ¿será posible tener un Dios bueno en la cual estoy seguro? Y la respuesta es sí. Entonces la razón, lo que está diciendo Pablo está aquí, es como Dios fue el que te eligió, como fue Dios el que predestinó tu salvación. Él predestinó los medios por los cuales te iba a salvar. Por eso Él está diciendo en lo bueno, en lo malo, en el momento de dificultad, ¿verdad? En la tribulación. Él está diciendo, y sabemos que los que aman a Dios. Pero la pregunta es, amigo, ¿amas tú a Dios? Porque si no amas a Dios, nada de lo que sucede en tu vida obra para bien. Si tú no estás en Cristo, nada de lo que pasa en tu vida te lleva a ser como Él. Al contrario, todas las cosas para ti siempre van a obrar para mal, porque tu destino es el infierno. Tu destino es ser el objeto de la ira de Dios en el infierno. Es el diablo con los cachos que anda por ahí con un látigo y supuestamente un tenedor rojo. No. Esos son fábulas. La razón por la cual el infierno es porque Dios es el que está, como quien dice, azotando a las personas
con una ira perfecta, santa y justa. Eso es lo que hace el infierno tan horrible. Que un Dios santo ejerce su voluntad para dar justicia de una forma infinita y perfecta. Ahora, otra de las preguntas que podemos ver en este versículo 28 es, ¿cuál es el beneficio de los que aman a Dios? Bueno, está al inverso porque comenzamos a leerlo. Dice que el beneficio a los que aman a Dios, el beneficio de los que están en Cristo es que ¿qué? Todas las cosas le ayudan a bien. La traducción en inglés es una que rinde el concepto de que todas como si fuera, como si se toman juntas y trabajan en unidad. Todas las cosas por sí mismas como que se encajan perfectamente. Como que digamos que todas las cosas en tu vida se toman de la mano y se ajustan para rendir un final deseado. Y eso es lo que está diciendo el texto aquí. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes que están en Roma, que están pasando un momento horrible. Recuerde que en Roma es donde está, ¿verdad? La arena de los gladiadores, donde están tomando a los cristianos y están matando, abusando. Están matando las esposas de hermanos, se están llevándolos a las cárceles. Hay unas cosas horribles que están pasando en la persecución de la iglesia. Y Pablo le está diciendo, escuche bien, y sabemos que los que aman a Dios, perdóneme usted, si usted lee eso con el contexto correcto, usted debe de encontrar gozo. Que cuando te mataron a tu hermana, porque ella no aceptó de que César es el Señor, sino Jesucristo, Pablo te dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No, Pablo, yo no sé de qué estás hablando porque a ti no te hicieron. Pablo dice, no, perdóname, tú no sabes lo que me ha pasado a mí. A mí me han latigado, a mí me han apedrado casi a muerte, yo he sido naufragado. No me vengas a decir a mí. Y Pablo está diciendo que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Entonces la pregunta es, ¿amas a Dios? Y cuando dicen que todas las cosas obran para bien, no es a lo que tú crees que es el bien, sino a lo que Dios ha determinado que es para tu bien. Dos cosas diferentes. Una incluye tus preferencias, otra incluye el decreto y la voluntad de Dios. Tercer aspecto que pudiéramos decir es qué significa ser llamado conforme a sus propósitos. Mira el texto conmigo, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos, como quien dice, leerlo al revés, que aquellos conforme a su propósito son llamados, todas las cosas ayudan para bien porque aman a Dios. Igual tiene el mismo sentido. Pero me llama la atención de que se ha sido llamado, se ha sido elegido, se ha sido predestinado. No tienes opción de que todas las cosas obren para bien, porque el que te ha llamado ha determinado y ha garantizado que tu final es buenísimo. Y todo obra para bien. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. Recuerda este texto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso Pablo dice, y sabemos, hermanos, yo sé que están pasando momentos difíciles, hermanos, pero los que aman a Dios, Pablo sabía, si tú amas a Dios es porque Él te amó primero. Si tú lo amas a Él es porque has entendido la gracia de Cristo en la cruz de Calvario. Si tú amas a Dios es porque el Espíritu Santo te ha abierto los ojos y puedes ver la profundidad de tu pecado, qué tan horrible es tu pecado, pero qué tan hermoso, qué tan glorioso, qué tan alto, qué tan santo es nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Quién es Él? Jesucristo. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El mismo concepto. Es en Cristo. Por eso, cuando estos hermanos en Roma recibieron esta carta y la leyeron en un servicio en público, ellos escucharon esta parte y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque entendemos que estas personas, como leí ahora en Efesios, han sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, que es Dios. Dicho sea de paso, esta palabra que estamos hablando de determinado, esta idea de propósito, esa es una palabra muy bonita en griego, suena, usted creo que la conoce,
esa palabra donde sacamos la idea de prótesis. La idea del prótesis, y esta es una palabra que nos da una calidad de estar decidido o de haber logrado algo. Entonces lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo en este lenguaje particular, conforme a su calidad, ya Dios tenía decidido llegar a hacer algo, a alcanzar algo, a lograr algo. Y cuando Dios te elige, Él no solamente determina a lo que Él va a hacer, sino de que Él, siendo justo, bueno, santo, misericordioso, decide incluirte a ti con todas tus fallas, con todas tus faltas, dentro de su plan, para que juntos podamos, dentro de estas debilidades, con la ayuda del Espíritu Santo, brindarle la gloria a Él. Pero de una perspectiva de aplicación, quiero hacerte esta pregunta, porque creo que es apropiada. Padre, madre, amigo, ¿tienes hijos que no son cristianos? Porque debemos de considerar cuál es uno de los aspectos de la aplicación de la elección soberana. ¿Qué dice la elección soberana para una persona que está en esa posición donde no tiene o tiene hijos que no le sirven al Señor? ¿Cómo afecta la doctrina de la elección soberana la forma que debes de lidiar con tus hijos que no son cristianos? Es una buena pregunta. Y te tengo buenas noticias. La doctrina de la elección soberana nos muestra de que de la misma forma de que Dios bondantemente, misericordiosamente, tal vez te eligió en Cristo para ser salvo, salva para la gloria de Él y te ha dado su Espíritu Santo, tú de la misma forma debes de dar por gracia a lo que por gracia has recibido. Hermano, que usted no entiende, mis hijos son cabezones, no me hablan, no quieren nada que ver conmigo. Yo entiendo, pero todavía puedo orar. Todavía puedes escribir cartas, ¿sabes a dónde viven? Aunque sea por correo. Nosotros, de la misma forma que Dios determinó alcanzarte a ti, de la misma forma que Dios se dispuso en su voluntad, en su beneplácito, alcanzarte a ti, nosotros no somos Dios, hermanos, amigos, padres, madres, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y debemos con ese amor, con esa paciencia, con esa esperanza en aquel que nos ha redimido, alcanzar a aquellos poco a poco con la palabra de Dios, con el Evangelio de Dios. Y yo creo que es muy importante entender esto. Entendamos que la doctrina no solamente es para estar acá arriba en una nube grande y todos, ¿verdad? Caminamos, ¿verdad? Como si aguantamos el saco y así. Ay, mira qué linda la doctrina. Ay, mira qué bonita. No, hermano. La doctrina es para nosotros asimilarla y poder vivir una forma que agrade a Dios. Y hay aplicaciones. Vamos al segundo encabezado. La elección soberana garantiza que seremos como Cristo. Versículo 29. Mire conmigo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, está hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Le hago una pregunta. Si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo es que Dios te conoció? Póngase a pensar. El texto dice, porque los que antes conoció, pero espérese cómo es. Pero si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo eso se puede escribir? ¿Dios sabe todas las cosas o no las sabe? Bueno, sí, Dios sabe todas las cosas. Entonces quiero ayudarle a entender que la forma que usted interpreta conoció no es la misma que el Espíritu Santo está usando para definirla. Porque Dios sabe todas las cosas. La doctrina de la elección soberana nos enseña que a los que el Padre conoció son los mismos que eligió con un propósito particular. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa esta idea de conocer? Si Dios sabe todas las cosas, ¿qué significa conocer? Hay que hacer esa pregunta. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pero pues, ¿cómo es eso? Si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo es que Dios conoce a alguien? Mateo capítulo 7, versículo 23. Ese es el contraste de los primeros dos versos. Escuche bien.
y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos que lidiar con eso. ¿Qué significa cuando Dios dice, porque los que antes conoció? Bueno, la persona que es conocida por Dios, de acuerdo al lenguaje bíblico, usted se acuerda, ¿verdad?, la historia de Adán y Eva en el principio. Y si usted más tarde vuelve en Génesis y la lee con su tiempo libre, usted va a notar de que hay una parte en el Génesis donde dice que después de que Dios creó a Eva, Adán dice que conoció a Eva. ¿Será que le dijo: muñeca linda, mi nombre es Adán, un placer conocerte? ¿Será eso lo que está diciendo? No, no es lo que está diciendo. Está hablando de un aspecto de intimidad. Está hablando con lenguaje de pacto. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo es que porque a los que antes pacté con ellos, a los que antes tuve intimidad con ellos. Y es diferente, no estoy llevando la misma idea de Adán y Eva, pero estoy hablando de que hay un aspecto de intimidad. Usted conoce a la gente, pero entonces usted, si es casado, conoce a esa persona que es su esposo o esposa, diferente a la gente. Y esa forma de conocer es privada. O sea, todo el mundo lo conoce, pero si usted tiene un esposo, esa persona, ese esposo lo conoce de verdad. Y lo que está diciendo aquí es que aquellos, porque los que antes conoció. Aquí no está hablando, como dice la doctrina arminiana, de que Dios mira en los túneles, ¿verdad?, por el receptáculo del futuro y va a ver quién elige a Dios. Y como entonces Dios mira el futuro y ve quién lo va a elegir, Él dice: mira, allá está Sergio, me va a aceptar. Anótamelo al libro de la vida, que Sergio me va a aceptar. Eso no es así. Aquí lo que está diciendo, que cuando Dios decide conocer a alguien, escuche bien, Dios está usando el lenguaje que usted entiende. Si Dios llega a usar el lenguaje que Él puede, usted no entiende lo que Él dice. Usted no entiende. En otras palabras, a los que Él eligió, a los que predestinó. Y suena como si fuera repetitivo, porque mire lo que dice. Porque los que antes conoció también los predestinó. Está haciendo que la idea de predestinación es sinónima con conocer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Una persona que es predestinada es conocida por Dios. Y no es conocida de la misma forma que usted conoce a alguien que tiene que aprender algo. Dios no aprende nada nuevo, entienda bien. Dios no aprende nada nuevo. Eso usted lo hace, Dios no lo hace. Pero estamos viendo de que Dios entonces está conociendo, Dios está predestinando, Dios está eligiendo. Pero la pregunta es: ¿para qué es alguien elegido, predestinado? Efesios capítulo 1 versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser, anótelo ahí con un marcador gigante, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué es que Dios conoce? Cuando Dios conoce es para que tú seas adoptado. ¿Por qué? Porque tú no eres de la familia de Dios. Antes de venir a Cristo, tu padre era Satanás, porque lo único que tú creías son mentiras. Eso lo decía Cristo de los fariseos. ¿Por qué es que Dios elige? ¿Por qué es que Dios predestina? Porque Dios desea de que tú seas hijo de Él. Y la única forma legalmente de cambiar tu estatus legal es de adoptarte. De Dios hacerse totalmente responsable por ti y por tus pocavergüenzas y tus pecados. ¿Y cómo Dios lidia con eso en la cruz? Por medio de la muerte, la resurrección, la sangre vertida de Cristo. Entonces continuamos, porque ahora vamos a ver esta palabra de conformados. Nota ahí, mire, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo, ¿qué significa eso? Esa palabra está diciendo que es una palabra que se dice simortos, similares en esencia o naturaleza, representativa a otra. Lo que está diciendo es que cuando Dios te conoce, te predestina para que seas hecho, formado a Cristo. A Cristo. ¿Por qué?
La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, tienes tú, amigo y amiga, hermano en Cristo, que parecerte más a Cristo, porque mientras más a Cristo, más santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vamos a aplicar este aspecto de este verso. Hermanos, hermanas, ¿estamos trabajando hacia la meta por la cual fuimos salvos o estamos trabajando en contra de la elección de Dios? Si Dios te eligió es para que te parezca más a Cristo, pero la pregunta que podemos hacer aquí de aplicación: ¿te está pareciendo más a Cristo o estás peleando que te está pareciendo más a Cristo porque quieres parecerte más al mundo? La atención está. La atención está. No sea que el que no es con usted, es con usted. La atención está de que el mundo nos jala. Nuestra carne nos jala y nos manipula. El mundo quiere ejercer manipulación para nosotros conformarnos más al mundo para poder caerle bien a la gente. Pero no. Nosotros fuimos conocidos por Dios, predestinados por Dios, para ser conformados por Dios a la imagen de su Hijo. Y aún nos dice más, miren lo que dice el texto: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo está hablando al entendimiento de la cultura romana. En la cultura romana se practicaba la idea de lo que es la adoptación. Cuando había una familia que no tenía un buen hijo, la madre no podía tener más hijos, ellos a veces adoptaban a una persona para que ese hijo pudiera ser el heredero de esta familia y continuar el nombre. Entonces está diciendo aquí de que cuando tú eres conocido por Dios, eres predestinado, eres conforme y hecho a la imagen de el Hijo. ¿Para qué? Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos otros hermanos. Jesucristo es legítimo, tú no. Jesucristo es el legítimo Hijo de Dios. Pero si no fuera por la obra de Cristo, tú no pudieras ser hijo o hija de Dios. Pero es por la obra de Él de que podemos ser aceptados por el Padre. Así que volvemos a la pregunta, hermano: ¿deseas ser más como Cristo o estamos complacientes en nuestros alcances y perdiendo el tiempo pensamos que ya, pues no, es que hermano, ya yo vengo sirviendo al Señor 10 años, 20 años, 30 años. No, hermano, yo, gloria a Dios que estoy bien por la gracia de Dios. Pero no está haciendo nada. No, hermano, es que yo quiero que la gente más joven, ¿verdad? Una sangre nueva, la gente pueda involucrar. Tremendo, yo estoy de acuerdo, pero ¿y tú? ¿Qué estás haciendo tú por Cristo? ¿Qué estás haciendo tú por tu Señor? Porque a Él tienes que rendirle cuentas. Quiera Dios, hermanos, quiera Dios, hermanas, que nosotros continuemos fielmente sirviéndole al Señor y obedeciéndolo a Él para la gloria de Él. Vamos entonces aquí a nuestro tercer encabezado. La elección soberana garantiza nuestra justificación y glorificación. La elección soberana garantiza nuestra justificación y glorificación. Vamos al versículo 30 y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escuche algo. Cuando una persona, una pareja que no pueden tener hijos, deciden adoptar a un niño o una niña, ellos van y adoptan a ese niño o esa niña, grande o mayor lo que sea. Ellos asumen total responsabilidad o parcial responsabilidad de ese niño o niña. O solamente tal vez, una pregunta bien ridícula, pero sígame, o tal vez adoptaron al bebé solamente porque ellos están enamorados con tener un hijo en la edad de los bebés. Y cuando ya llega a los 5 años que se ponen bien malos, van a salir de él. ¿Será ese cómo funciona la adopción? No. Un padre asume que yo voy a adoptar a este niño, a esta niña, por la totalidad de su vida. Porque yo estoy comprometido hasta el final. Yo estoy comprometido para su bien. Yo estoy comprometido por su alma. Pues si soy un padre cristiano, obviamente. Entonces, ¿cómo es Dios en su palabra? La doctrina de la elección soberana nos enseña que los elegidos también son justificados y son glorificados en un tiempo futuro. Son justificados forensicamente aquí por la obra de Cristo, ¿verdad? Dentro de la corte de Dios en lo legal, somos justificados por la obra de Cristo, por la fe, pero en el futuro seremos glorificados. Y lo que está diciendo Pablo en este orden de esta idea es que aquellos que aman a Dios, escuche bien, no se me pierda, aguántese un poquito más, ya terminamos, le voy a dar café al final.
Los que aman a Dios, toda tribulación, hermano, que usted tiene, porque Él está hablándole a Romanos, todo esto obra para bien. ¿Por qué? Porque ustedes son llamados al conforme al propósito de aquellos que son elegidos. Pero aquellos que son elegidos son aquellos que Él conoció. Antes que naciera, Él ya los conocía. ¿Entiendan lo que estoy diciendo? Antes que naciera, Él los conoció. Él tenía intimidad con ellos. Él pactuó con ellos a través de la obra de Cristo. Y aquellos que Él conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, incluyéndolo ustedes, hermanos romanos, que están pasando un mal rato. Yo sé lo que está pasando en Roma, dice Pablo. Y el Espíritu Santo está hablando aquí a la imagen de su Hijo para que sean hechos conformes, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el momento de problema más grande, de tribulación más grande, de la masacre de cristianos más grande, hay muchos más hermanos que se están añadiendo por la obra de Cristo. Pero entonces continúa Pablo, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Pero nota la secuencia: predestinó, llamó, justificó, glorificó. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Cuando vemos esta primera palabra, que es la palabra predestinar, prorizo, está hablando de terminar algo con antelación o antes de que ocurra. Eso ya vimos de que Dios ha predeterminado las cosas. Pero ¿por qué es que Dios tiene que elegir? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecaron, nadie se puede salvar por naturaleza propia. Dios tiene que elegir. Dios tiene que predestinar, porque todos se han perdido. Todos se han vuelto locos en su pecado. Nadie busca a Dios, nadie sigue a Dios, dice Pablo en otra parte de Romanos. Por eso entonces que Dios tiene que elegir, por eso es que Dios tiene que predestinar. Pero mire su Biblia, vamos a la segunda palabra. Vemos predestinó, y ahora ¿cuál es la próxima palabra? Llamó. Esta palabra es una palabra muy fácil de recordar en el griego porque es la palabra kaleo. Kaleo es llamar, es ser o llegar a ser designado con una cualidad en el nombre de un sustantivo común que refleja cualidad. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es ser llamado, ser calificado, ser puesto. ¿Y por qué es que entonces Dios llama a una persona? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Dios llama a una persona? Él los llama mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él los predestinó con un propósito. Él los llamó a través del evangelio con el propósito, dice ahí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué significa eso? De que el llamado evangélico de Dios a todo el mundo es a todo el mundo. Ven, arrepiéntete, ven, acepta a Cristo, ven a la cruz, arrepiéntete, pon tu fe en Dios. Pero no todos de ese llamado general son los escogidos que el Padre ha determinado para que el Hijo pudiera pagar por sus pecados en la cruz. Eso es parte de la doctrina de la elección soberana. Tercera palabra. La palabra justificar es la palabra dikaiosunei, y lo que está diciendo es llegar a ser vindicado judicialmente como habiendo cumplido con los requisitos de la ley. Así que ser vindicado judicialmente como habiendo cumplido los requisitos de la ley de Dios. ¿Quién aquí obedece la ley de Dios perfectamente? Nadie. Yo lo voy a contestar por usted. Aquí todos hemos pecado. Aquí todos hemos pecado. Entonces vemos de que Dios, como estamos viendo, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Dios entonces eligió, pero en el tiempo, escuche bien, aunque Dios eligió y dijo te voy a salvar, pero no es porque Él te eligió que te va a salvar así por magia. Tú tienes que escuchar el evangelio para ser convencido de tus pecados, arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Y cuando esa persona entonces es salva, esa persona es justificada por la obra de Cristo y esa persona es garantizada a ser glorificada en el futuro. ¡Qué regalo hermoso, hermano!
Y por eso es que cuando vemos la doctrina de la elección soberana, hay mucho que glorificar a Dios. Hay muchas razones por las cuales adoramos a Dios. La última palabra es la palabra glorificar. Glorificar es reconocer o estimar positivamente el carácter, la naturaleza o los atributos de alguien. En otras palabras, aquí cuando está viendo que aquellos que fueron justificados por la obra de Cristo, aquellos también serán estimados positivamente. ¿Porque ellos se lo merecen? No. Porque Jesucristo es el Señor. Porque eres el Rey del universo. Y porque por sus llagas fuimos todos sanados. Y no está hablando de una sanidad literal, está hablando de nuestra sanidad del pecado. Así que hermanos, hermanas, amigos y amigas, hemos visto entonces en los tres encabezados, la elección soberana produce un amor bíblico, número 1. Número 2, la elección soberana garantiza que seremos como Cristo. Número 3, la elección soberana garantiza nuestra justificación y glorificación. Pero ¿y si tú no estás en Cristo? Nada de esto tiene que ver contigo. Lamentablemente tengo que terminar diciéndote, amigo, amiga, si tú no estás en Cristo, esto no tiene que ver contigo. Lo que sí tiene que ver contigo es que la ira y el juicio de Dios va a ser totalmente suelta sin límite sobre ti cuando llegue tu día de muerte o cuando Él regrese. Suena horrible, es porque es horrible. ¿Será esa la voluntad de Dios para tu vida, amigo, amiga que me escuchas? No. La voluntad de Dios es que escuchar la forma que Dios tan hermosamente ha provisto salvación en la obra de Cristo Jesús, en su vida perfecta, en su obediencia perfecta, en su vida, muerte, resurrección, glorificación. Él desea de que tú corras hacia Él, de que tú te aguantes a la cruz y de que tú puedas ejercer un arrepentimiento y fe bíblico. Dios lo da, pídelo, para que puedas ser salvo, para que puedas experimentar lo que es la elección soberana. Dios es poderoso y digno para salvar. Y si estás aquí hoy en día es porque Dios aún te llama a ti, si no estás en Cristo, de que te arrepientas tus pecados y pongas totalmente tu confianza en Él para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esas palabras que pusiste, Señor, en el bolígrafo, en la mano del apóstol Pablo. Gracias por recordarnos, Señor, la realidad de que la elección soberana, Señor, siempre produce un amor bíblico. Nosotros te amamos porque nos amaste primero. Gracias porque la elección soberana, Señor, garantiza que seremos conformados más a la imagen de Cristo. Lord, gracias porque esta elección soberana garantiza que no solamente fuimos predestinados, sino que fuimos llamados por el Evangelio, pero por la obra de Cristo fuimos justificados y en un futuro muy cercano seremos glorificados para la gloria de tu nombre. Gracias por esto. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.